En 2009, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina declaró por unanimidad la inconstitucionalidad de la punición de tenencia para consumidores. Para ello, sentenció que el delito de tenencia para consumo personal es una conducta privada que está protegida por la Constitución Nacional. Su persecución es ilegal, pero aún se encuentra vigente en nuestro país. El fallo hizo una crítica al sistema prohibicionista. Considerando que la guerra contra las drogas y las políticas basadas en la criminalización y la represión han demostrado ser un rotundo fracaso en nuestro país y en el mundo entero. Estas políticas no han logrado disminuir el consumo de sustancias. Perseguir eficazmente al crimen organizado. Asegurar el derecho a la salud de las personas que usan drogas. Ni garantizar el acceso a sustancias de quienes lo precisen con fines médicos, terapéuticos o paliativos de dolor. En cambio, han generado violencia social, violencia institucional. Criminalización, encarcelamiento masivo, penas desproporcionadas. Corrupción policial, política y judicial. Desplazamiento de poblaciones y un lucrativo mercado ilegal de drogas regulado y monopolizado por bandas criminales. A 10 años del fallo conocido como Arreola, ¿cuál es la situación en nuestro país? Alrededor de 25.000 personas son criminalizadas anualmente por tener escasas cantidades de estupefacientes para consumo personal. Principalmente cannabis. La mayoría son jóvenes de entre 16 y 30 años de nacionalidad argentina. De bajos recursos, sin antecedentes penales y sin estar cometiendo delito alguno al momento de la detención. Para el Estado significa un cuantioso dispendio de los recursos públicos. Estos recursos podrían destinarse a la persecución de delitos de verdadera gravedad y entidad social. Como ser los derivados de la gestión y administración del narcotráfico, el lavado de activos y la corrupción, entre otros. Para las personas afectadas, esto implica un daño difícil de reparar, producto de una intromisión inconstitucional en su privacidad. Mediante requisas, allanamientos, detenciones, encarcelamientos. Extorsiones policiales, estigmatización social, laboral y familiar. Más de 25 proyectos de ley de las distintas bancadas legislativas se han presentado desde el fallo Arriola hasta la actualidad. Con el objetivo de despenalizar conductas asociadas al consumo, como lo son la tenencia de drogas y el autocultivo de cannabis. Ninguno prosperó. Durante estos 10 años ni siquiera se trató el tema en las cámaras del Congreso de la Nación. El presupuesto destinado a criminalizar a las personas sigue siendo absolutamente desproporcionado en comparación con los recursos destinados al tratamiento y prevención de las adicciones. Un abordaje sensato demanda tratar el tema de las adicciones desde una óptica de la salud y no de la criminalización. La prisión no cura a nadie. Sin prevención, educación y tratamientos, el consumo sigue en aumento. Del 3,6% de la población consumidora en el año 2010, pasó a un 8,3% en la actualidad. El Poder Ejecutivo sigue sin reglamentar la Ley Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos luego de 5 años de vigencia. No hay políticas de reducción de riesgos y daños, por más que ello sea exigido por la Ley Nacional de Salud Mental y por la Ley del Plan Integral de Abordajes de Consumos Problemáticos. Las personas que mantienen una relación de consumo problemática con las sustancias, especialmente jóvenes, siguen muriendo o deteriorando su calidad de vida sin intervención del Estado para evitarlo. No existen campañas públicas masivamente difundidas que brinden información completa, clara, científicamente fundada y actualizada. Sobre los efectos físicos y psíquicos, riesgos, contraindicaciones e interacción de sustancias psicoactivas, legales o ilegales. Las sustancias y las personas que las consumen son demonizadas e infantilizadas, con discursos alarmistas que suelen ser cómicos y ridículos. Los delitos no violentos relacionados con drogas, como el microtráfico, son la primera causa de detención de mujeres en Argentina. 60% de ellas se encuentran en prisión preventiva sin comprobarse aún su culpabilidad. El estigma generalizado y la amenaza de sanción penal que padecen las personas que consumen drogas se agrava respecto de las mujeres. Muchas de ellas se ven amenazadas con la quita de sus hijos o hijas ante la eventualidad de consumir sustancias ilícitas. Respecto de la población de mujeres trans y travestis detenidas en cárceles federales, el 70% está por venta minorista en un contexto de violencia policial, discriminación y falta de oportunidades laborales que las apartan de los mercados ilegales y economías de subsistencia. La ley de uso medicinal del cannabis desatendió el principal reclamo de madres, familiares y pacientes. El acceso democrático a la sustancia, incluyendo el autocultivo. La criminalización se mantuvo y las personas que cultivan cannabis siguen amenazadas por el sistema penal
con penas que van de 4 a 15 años de pena de prisión. Misma pena que podría corresponder, por ejemplo, al delito de violación. Diariamente vemos personas allanadas en sus domicilios, violentadas por las fuerzas de seguridad, detenidas y procesadas penalmente. Por el solo hecho de necesitar o elegir acceder a la sustancia vegetal de propia mano, sin afectar derechos de nadie y evitando relacionarse con mercados ilegales. En el tratamiento discursivo periodístico que realizan algunos de los diarios y noticieros de mayor alcance. El tema drogas aparece vinculado a un conjunto de nociones como inseguridad, violencia, marginalidad, pobreza y delito. Alimentan el prejuicio sobre la niñez y adolescencia en riesgo. Estigmatizan a la juventud, los migrantes y las trabajadoras sexuales. Incitando campañas criminalizantes y xenófobas sobre ellos y ellas. A 10 años del fallo de Arriola, la reforma de la política de drogas es una deuda de nuestra democracia. Necesitamos políticas eficaces, sensatas, humanitarias y respetuosas de los derechos humanos. Ya guardamos suficiente. Es hora de que la política argentina aborde el tema con responsabilidad, coherencia y madurez. Para ello exigimos despenalizar las conductas asociadas al consumo, como la tenencia, el consumo ostentoso y el autocultivo para consumo personal. Regular las sustancias actualmente prohibidas, comenzando estratégicamente por el cannabis. Establecer políticas educativas, preventivas y campañas de difusión con basamento científico. Reglamentar y ejecutar políticas de reducción de daño conforme lo demanda nuestra legislación nacional. Derogar las medidas compulsivas de tratamiento incluidas en la ley penal. Y poner en plena vigencia el cumplimiento de la Ley de Salud Mental y Adicciones. Reglamentar la ley de abordajes de consumos problemáticos, desarrollando una política pública sanitaria. Balancear el presupuesto asignado a la represión. En favor de aquellos abordajes que tiendan a la educación, prevención y tratamiento de adicciones. Ejercer un control institucional de los establecimientos públicos y privados que se abocan a la asistencia y tratamiento de los consumos problemáticos de drogas. Velando porque se atengan a los derechos humanos y a la normativa vigente. Establecer alternativas al encarcelamiento y la disminución de los mínimos legales a los delitos no violentos relacionados a las drogas. Garantizar el acceso a las sustancias actualmente fiscalizadas. Para las personas que las precisen con fines médicos, terapéuticos o paliativos del dolor. 10 políticas públicas a los 10 años de Arriola que precisa nuestra democracia. Para afianzar el respeto por los derechos humanos.